creo que lo más difícil es siempre superar, ¿cómo decirlo así?, el riesgo o el peligro de la identificación con los más próximos, ¿no? Y no deberíamos caer tampoco en formas de victimismos a la hora de, ¿no?, a la hora de hablar sobre todo del presente. Sí, ya sé que hay una historia del colonialismo imperialista que empieza en el 92 y llega hasta nuestros días, etcétera, etcétera. Pero es que hay muchas diferencias en medio, ¿no? Y me atrevería a decir que una de las cosas interesantes, aunque minoritaria, ¿no?, de eso que abstractamente podríamos llamar la cultura europea, aquí ya me vais a crucificar cuando lo diga, pero ya lo sé, ya me han crucificado en otros casos, pero lo voy a decir, es esto que todo el mundo considera que es muy malo y que yo no consigo considerar muy malo, que es la mala conciencia. La mala conciencia. Todo el mundo dice que es muy mala, la mala conciencia. Supongo que es malo porque es cristiano, vale. Pero Bartolomé de las Casas también era cristiano y era el mejor de todos los contemporáneos. Coño, y la mala, perdón, y menos mal que en esta cultura de la que venimos y tal ha habido mala conciencia, porque es que si no la hubiera habido, la cantidad de bestialidades, barbaridades que hemos llegado a hacer los europeos en este mundo hubiera sido, bueno, indescriptible. Menos mal que ha habido algunos que con mala conciencia, joder, han dicho, oye, que somos unos cafres, ¿no? Menos mal. Sí, claro. Es cristiano, no me vais a identificar con el señor ese que estuvo el otro día ahí, ¿no? Pero hay una parte de esa historia y de esa tradición, que es la herética, la heterodoxa, etcétera, etcétera, que gracias a Dios, que diría mi abuela Guadalupe, no puedo decir porque yo no creo en Dios, pero como diría mi abuela Guadalupe, ha estado ahí, porque es que si no, esto hubiera sido todavía menos vivible de lo que ya es. Si me permitís una pequeña cosa. Estoy de acuerdo en un 100% con lo que dice Paco. Y él y yo sostenemos que el Papa por el litoral. 10 segundos. Ya sé que nadie me ha preguntado, pero me gustaría contestar a lo que decíais con una reflexión. El racismo se crea y se prepara. O sea, la mayoría de conflictos raciales y guerras por el racismo ha tenido una preparación previa. Y se provoca desde el poder. Cuando la gente tiene trabajo, no está pendiente del racismo. Cuando siente que el de fuera le quita el trabajo, sí está pendiente. Y si siente eso es porque el poder tiene pactos internacionales para facilitar según qué y provocar que el obrero sea racista, cuando en teoría no lo es. Solo pensar eso, que el poder también utiliza eso, que tenemos todos en las vísceras y... Vamos a hacer una ronda muy breve, hacer un viaje de preguntas, Enrique, porque nos han venido a avisar que ya tenemos que salir. Entonces, Enrique. Sí, solo una cosa muy pequeñita, aunque necesitaría mucha argumentación, pero tiene que ver con algunas cosas que han salido, que se han señalado, que yo creo que se planteaba frente a lo que decía Miguel, se había hablado de la actualidad, perdón, del presente, y tiene que ver con el tema de las palabras, que también salía con el tema ¿qué entendemos por razón? Y el tema de cómo lo definimos, las luchas que hay alrededor de las definiciones de las palabras, ese tipo de cuestiones. Y en ese término me parece que aparecían un concepto muy importante, y es eso lo que quiero subrayar, es que se plantea una dicotomización entre pasado y presente. Y se olvida que una de las cuestiones fundamentales hoy en día, a través de las cuales ni se asume el presente ni se asume el pasado, es la producción de actualidad. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con esa cuestión de construir, difundir, y ahí aparecería la cuestión de la importancia de los medios de comunicación, de la escuela que tú decías y qué papel juegan, y ese tipo de cuestiones, es reflexionar cómo hoy en día la producción de actualidad es uno de los mecanismos fundamentales de construcción de desmemoria. Y de otras cosas, por ejemplo también de conciencia crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Solo plantear que creo que en el debate tendría que aparecer la cuestión de el concepto de
de actualidad, frente a pasado y frente a presente. Muy bien. Yo lo que quería comentar es que cuando hemos hablado de racionalidad, es una racionalidad occidental. Cuando hablamos de libertad, de igualdad, es una idea europea. O sea, y que inevitable, o sea, que desgraciadamente considera, o sea, por ejemplo, no hemos hablado de las cientos de culturas que hay en el mundo. Europa, Occidente, se ha querido imponer a todas las demás culturas como si fuéramos la única existente. Y eso creo que ha sido uno de los más graves crímenes casi que se han hecho. África queremos europeizarla, la estamos destrozando. Y todas las culturas que hay en el mundo las estamos invisibilizando y destrozando. O sea, esto es terrible. No somos los mejores ni mucho menos. Vale. Y la última, por favor. Ajá. Lo único que me gustaría pensar es que también el presente puede ser pensado como discontinuo, no pensar una sucesión propiamente de hechos que están aconteciendo una vez tras otro y que es de una manera lineal, como lo traería en algún momento Michel Foucault con el problema del acontecimiento y de la actualidad. Yo creo que es muy importante pensar justamente el presente como discontinuo y para poder pensar justo esto que nos pasa ahora, ¿no? Y me parece que en alguna medida sí se sigue repitiendo algún patrón de colonización constantemente, eso es más que evidente, ¿no? Y yo creo que, no sé si lo estamos trayendo propiamente a la mesa, no es un pasado, es una actualidad y en alguna manera se repite, no sé si de manera inconsciente, yo no utilizaría, por ejemplo, la palabra que traía el compañero, pero creo que sí está repitiendo una y otra vez el problema de la colonización, ¿no? Nada más. Yo tal vez solo para cerrar, entonces, traer a cuenta justamente algo que Alejandro señalaba que habíamos puesto en la propuesta, y es el planteamiento de Eduardo Subirats, quien desde la Universidad de Nueva York, quizá en un contexto académico de una tradición mucho más crítica, plantea ese vacío que hay, digamos, desde la intelectualidad española de pensarse críticamente con respecto a su pasado, que no pensamos, y esto es una, voy a asumir la responsabilidad no colectiva de quienes organizamos, sino muy personal. Realmente la propuesta no fue para pensar 1492, ¿verdad? Eso era un referente. Creo que el gran estímulo fue poner en el papel lo que hoy está pasando, lo que justamente Verena traía cuenta de cuando pasamos en las Ramblas, de cuando entramos al país, cuando vamos a la universidad, cuando en la vida cotidiana, es traer a cuenta que al menos una cuarta parte de lo que las empresas transnacionales españolas que sí tributan a este país y además reconocido por el mismo Estado español, sí se invierte acá de una manera que de todos modos se acumula de manera concentrada esos beneficios, no es que se distribuyan a la población, pero sí ese proceso de acumulación que pasa por industrias extractivas con tremendas violaciones de derechos humanos, acá pasa totalmente desapercibido si no es por sectores muy marginales. La academia, uno puede cansarse de ir atender a las aulas y estar estos contenidos totalmente ausentes, ¿verdad? Y entonces yo quisiera agradecerles la invitación, quisiera agradecerles sus contribuciones, pero también pues yo personalmente me voy un poco más preocupada, un poco más preocupada del largo camino que nos queda por delante y tal vez queriéndole apostar que como Chus mencionaba, hay que trabajar muy duro para tratar de romper aquello que se nos confronta, se nos plantea como confrontación y que son realmente posibilidades de hacer alianzas desde las y los de abajo, ¿verdad? Que creemos que la escuela, las iglesias, las universidades no están actualmente jugando su papel en el desarrollo del pensamiento crítico, de lo que está, del papel que está jugando España en la realidad al menos de América Latina. Creemos que el pasado colonial, cuando en 1960-68 África se estaba descolonizando, no es de siglos atrás. Es un presente demasiado inmediato, son décadas apenas. Vemos hoy en las noticias y
Y hoy el conflicto del Sahara ni siquiera fue mencionado, y eso que nosotros no lo propusimos para no inducir el debate. Eso es un indicador serio de cómo estamos pensando el pasado en realidad, ¿verdad? Y seguro esto es desde una perspectiva que no pretende tener, digamos, la consistencia de sus planteamientos, pero que sí tiene fundamentos empíricos sobre los cuales se sustenta, ¿verdad? Gracias de veras por sus contribuciones y gracias a ustedes por haber participado el día de hoy.